cuerdas se junten o no se junten correctamente, es el fenómeno que conocemos como resistencia, es decir, la resistencia al paso de aire. Entonces, si yo tengo un flujo disminuido, que está acá, flujo disminuido, bajo 80, en 70, se está pasando poco aire entre las cuerdas. Eso significa que la resistencia está aumentada. Las cuerdas están más apretadas, por eso está pasando poco aire. ¿Sí? Si las cuerdas están apretadas, está pasando poco aire, quiere decir que ese aire se está transformando en sonido y por lo tanto queda poco aire suelto disponible en forma de escape o soplo. ¿Sí? Entonces, ese aire que se está escapando, que es poco, yo lo puedo percibir como soplo o como ruido. ¿Sí? Acá no tengo cómo medirlo, porque derechamente cuando lo percibimos, no lo escuchamos. Y por eso tenemos que medirlo acústicamente, para saber si eso es aire, es ruido, es qué. Hay interarmónicos que se están metiendo. O sea, la cuerda está vibrando de manera correcta, están vibrando en distintos tonos, etcétera, etcétera. ¿No? Esto es lo único que tienen que hacer acá es una relación. Lo único que tienen que tomar es los valores y relacionarlos en función de la fisiología. Entonces tienen que tener los valores los van a tener la tabla, y lo único que tienen que hacer es, si esto está aumentado, esto debería estar disminuido, esto debería estar disminuido, esto debería estar aumentado, y viceversa. Pero tengo una duda. La tercera columna es como lo que debería tener. Eso es lo que debería tener según edad y género. ¿Ya? Esa es la división estándar. Pero esto no lo consideren porque si no se van a enredar más todavía. Esto es lo que tiene y los valores que yo les di son la referencia. Solo eso. Eso es lo que tienen que tener anotado en una hoja para la prueba. ¿Cuál es la referencia? ¿Cuáles son los valores que debería tener? Solo esta línea. Y lo que les marqué en la clase pasada, es decir, esto, el pitch, para después compararlo con acústica. ¿Sí? O sea, tienen que dejar marcado eso y las relaciones entre ellos. Nada más que eso. La presión es el promedio, recuerden que tenemos promedio y pic. El pic es el punto más alto, no nos sirve. Los promedios de los pic es lo que nos sirve. Cuando hablamos de presión, estamos hablando de esfuerzo. ¿Sí? Entonces, si yo hablo de presión aumentada, porque el esfuerzo está aumentando. Es que yo tenía notado que el poder aerodinámico y la resistencia aerodinámica eran proporcionales. El poder aerodinámico y la resistencia son inversamente proporcionales. ¿Sí? Es decir, si yo tengo mucho aire, recuerda que el aire que estoy captando acá es el poder aerodinámico. Tengo mucho aire que pasó por las cuerdas. ¿Sí? Quiere decir que se transformó un poco sonido. Estoy pesquisando mucho. Entonces, si tengo poco aire, quiere decir que la resistencia es porque está disminuida. Si no hubo resistencia a ese paso de aire, por lo tanto no hubo transformación de sonido. Entonces sobró aire. Entonces, el poder aerodinámico con la resistencia son inversamente proporcionales. Y la resistencia con la acústica son directamente proporcionales. A mayor resistencia voy a tener mayor acústica, porque de eso depende la transformación, de la resistencia. ¿Y la acústica con la aerodinámica entonces? Por ende, la acústica y los aerodinámicos son inversamente proporcionales. ¿También? Claro, porque la acústica es inversa, o sea, el aerodinámico es inversa con la resistencia y por ende inversa con la acústica, porque la acústica y la otra son directas. ¿Sí? Ya. Entonces, tienen que tener marcada, pueden sacar una tabla, una hoja de estas, que tengan marcado o rayado aquellos elementos que son relevantes. Yo se los marqué en el PTP. Tanto eso es lo que importa. ¿Ya? Y pueden contrastar dos tareas. La áfona, la A sonora con el agua. ¿Ya? Que es lo mismo que hacemos después con acústica. ¿Sí? Y por ende, el eje G, como debe estar acá,
con esa tensión que tenemos, con esa resistencia aumentada, con ese nivel de esfuerzo, ¿cómo debe estar el EGG? Debe estar aumentado o disminuido. O sea, debería tener más fase de contacto o fase de descontacto. Fase de contacto, ¿cierto? Sí. Uno esperaría que estuviera sobre. ¿Cuánto? Recuerden que ¿cuál era la referencia? 40-60. Uno esperaría que estuviera sobre 60. ¿Ya? Incluso. ¿Ya? Esas son las relaciones que uno tiene que hacer. ¿Tiene presión aumentada el esfuerzo? Sí. Insisto, son dos cosas distintas. Recuerda, una es por eso que no son directamente proporcionales en el análisis. ¿No? Entonces, piensa en una persona con disfonía. ¿Sí? Disfonía 1. Prima la tensión. O sea, tensión 3 y soplo no percibido. ¿Ya? Disfonía 2. Al revés. Tiene poca tensión, o casi no tiene, dejémosle en una. ¿Ya? Y soplo tiene 3. ¿Sí? Vamos a tener una voz apretada, con poco escape, poco soplo. Versus una voz con mucho soplo, ¿sí? Y que no vamos a percibir la tensión. Es distinto. ¿Cuál de los dos va a tener más esfuerzo? Mayor esfuerzo. ¿A cuál le cuesta más generar sonido? ¿Sí? Entonces, ambos van a estar aumentados. O sea, yo aquí, si hablo de esfuerzo, si tengo la tensión aumentada, es porque me está costando transformar aire en sonido. Por lo tanto, el esfuerzo debe estar aumentado. Pero si este tiene poco aire transformándose, cuando esté hablando va a tratar de hacer más esfuerzo para transformarlo, por lo tanto lo más probable es que este esté más aumentado. Entonces no es que uno desaparece como el otro, no es como esto, que es directa o inversamente proporcional. Por eso cuando les dije, cuando hablamos de disfonía, siempre vamos a hablar de esfuerzo. Independiente de la causa, independiente de las características acústicas que tenga, independiente de, siempre va a haber esfuerzo. ¿Sí? Esa es la base de la disfonía, el esfuerzo. ¿Cuál es el problema? Que el esfuerzo está dado por la función muscular. ¿Sí? Esta es una actividad muscular, por lo tanto los músculos son los que generan tensión muscular, aumento de contractibilidad. Y por lo tanto, como los músculos tienen memoria, porque tienen receptores que codifican el funcionamiento, y por lo tanto eso se enmarca en el área motora primaria para generar movimientos automáticos, usted no piensa en hablar, solo habla, ¿cierto? De manera automática. Eso es un automatismo, cuando ya se genera un patrón de movilidad. Por lo tanto, una persona que habla con esfuerzo siempre lo va a hacer, independiente si lo necesite o no. ¿Por qué? Porque ya tiene un patrón de automatismo. La rehabilitación que nosotros hacemos en voz, en habla, en deglución, que son funciones musculares, por eso que requieren a lo menos 6 semanas de rehabilitación. 3 semanas para modificar un patrón y 3 semanas para afianzar ese patrón. ¿Sí? Si la persona no realiza la intervención como está estipulado, o no hace los ejercicios que se le entregan, o no sigue el periodo de tiempo, no hay forma en que modifique el patrón. Va a seguir hablando de la misma manera, va a seguir tragando de la misma manera, va a seguir hablando de la misma manera. Por eso es tan difícil rehabilitar una dislalia en un niño, porque no tiene, ¿sí?, obviamente, autopercepción del problema y no sigue ejercicios si es que no es a la fuerza. Entonces una dislalia de R está sediada en la corteza primaria, en los ganglios basales, está en toda la estructura central, está sediada. Por eso habla sin la R. Entonces modificar ese patrón requiere mucho tiempo, en un niño mucho más. ¿Sí? Entonces de eso estamos hablando, de modificaciones de este tipo. Entonces,
disfonía siempre va a tener esfuerzo. ¿Ya? Y eso lo podemos medir. Y esa medición se llama presión de aire, que la vemos en el promedio. ¿Sí? Eso probablemente, si yo mido una disfonía por tensión como esta, va a tener 11,36. Si yo mido una disfonía con soplo y le pido que haga el esfuerzo, probablemente va a tener más que 11,36. Si los dos van a estar sobre 10, los dos van a estar aumentados. ¿Sí? Bien. Dígame. Una voz con tensión, por eso, una voz con tensión es una voz apretada o estrangulada que se dice normalmente. En donde, si tú comparas la voz, ¿sí? Fundamentalmente en estos tres elementos, ¿sí? Fundamentalmente en estos dos elementos, si tú contrastas esos dos, esta es una manera súper simplista de verlo, porque en la clínica uno no lo ve tan simplistamente, pero para entenderlo, si yo lo veo de manera simplista, voy a tener un paciente con esfuerzo, con tensión, con una voz apretada, en donde esa voz apretada me va a tapar el escape que está ocurriendo. Entonces voy a tener una voz apretada, como que le estuvieran, ¿sí?, estrangulando al paciente. Usualmente será una voz estrangulada. ¿Sí? Si yo no hago el esfuerzo que estaba haciendo recién, ¿sí?, cambia la voz y aparece tensión. Pero va a haber soplo igual, va a haber escape de aire, lo que pasa es que no lo voy a lograr percibir, porque la tensión lo tapa. En cambio, en una voz soplada, también hay tensión, porque también estoy haciendo esfuerzo. ¿Sí? Entonces los músculos también van a estar con una mayor capacidad contráctil para poder generar sonido. Pero, como el soplo es mucho mayor, va a tapar la tensión. Entonces yo voy a decir, no, la primera voz tiene tensión 3, pero soplo 0, no le escucho nada de soplo. ¿Sí? En cambio en la otra, voy a decir, no, esto tiene soplo 3 y tensión 0, porque yo no le escucho tensión. Por eso es perceptual. ¿Sí? Si uno después lo analiza con los datos ya objetivos, como es análisis acústico, como es PAS, como es EGG, te vas a dar cuenta que siempre la tensión va a estar asociada a escape y el escape va a estar asociado a tensión. ¿Sí? Uno más que otro. Ya, ¿dudas? ¿O qué es lo que no se entendió? Más que dudas. Es que piensen que es solo aire. O sea, piensen que es aire. Están transformando aire en sonido. Entonces, es solo eso. Es aire que se transforma en sonido. Y esa transformación está dada en las cuerdas vocales. ¿Sí? Esta transformación en las cuerdas vocales se llama resistencia. ¿Sí? Y por lo tanto, aire voy a tener flujo y sonido voy a tener acústica. ¿Cómo yo paso de acá a acá? Utilizando esto, es lo que hace que el sistema tenga más o menos esfuerzo. ¿Sí? O sea, si yo tengo una buena capacidad vocal y hago el mínimo esfuerzo para transformar mucho aire en sonido, quiere decir que estoy en un sistema estable, ¿cierto? Funcional, que está funcionando al máximo con el mínimo. Estoy optimizando el recurso. Al revés, en un paciente con disfonía, estoy utilizando mucho esfuerzo, es decir, estoy utilizando mucha cuerda vocal o mucha resistencia, como queramos decirlo, para transformar esto en esto. Entonces yo, mientras el resultado siempre tiene que ser voz, es el resultado final. Si yo llego a esto con mucho esfuerzo, quiere decir que estoy ocupando mucho aire.
de manera inapropiada, inadecuada. Eso me puede generar patologías, que es lo que después tenemos que ver. ¿Cuáles son esas patologías? Pero no es más que esto. Ahora, ¿dónde pongo los números? Esa es la tarea. Entonces, cuando hablo de resistencia, estoy hablando de qué? En sí mismo, del valor de resistencia, ¿cierto? ¿Sí? ¿De qué estoy hablando? Ahí, la resistencia que aparece ahí. Resistencia. ¿Sí? Por lo tanto, la resistencia va a ser una relación entre flujo y sonido, o flujo y acústica. ¿Sí? A mayor flujo, menor sonido. A menor flujo, mayor sonido. ¿Sí? Una cuestión fisiológica. ¿Ya? Pero eso es, en resumen, todo eso. Si yo pongo el flujo transglótico, el flujo transglótico está disminuido. ¿Por qué? Si yo hago la típica, ¿cierto? Balanza. Flujo, sonido. Si el flujo está disminuido, ¿cierto? Sube el sonido. ¿Gracias a qué? A la resistencia. ¿Sí? Ahora, eso puede ser de forma adecuada o inadecuada. Es decir, si esto baja, esto sube con una resistencia óptima, estamos en un sistema óptimo. Estamos utilizando el esfuerzo necesario para transformar esto en esto. Si la resistencia está aumentada, voy a tener esto y esto, igual. Pero si esto está aumentado, quiere decir que estoy haciendo un esfuerzo demasiado alto. Entonces no es un sistema óptimo. Eso es. No es más que eso. El tema es la explicación fisiológica de esto. Si yo fácilmente puedo poner esto en la prueba. ¿Sí? Flujo, sonido o acústica, o poner valores. ¿Sí? Es decir, esto está así, esto está así. Esto es resistencia. Ya. Explique el gráfico. ¿Sí? Entonces, A. Explique el gráfico en relación a paz. A. Explique el gráfico en relación a paz. B. ¿Qué esperaría de GG y por qué? ¿Sí? C. Análisis acústico. Ahí el profesor les va a explicar. Pero les puede pedir cómo deben estar tal valor, o si yo le doy este valor, que podría estar relacionándolo con qué. ¿Sí? Y D puede ser perceptual. ¿Sí? O fisiológico. Es decir, el gráfico en palabras simples, en 2 líneas, explíquelo fisiológicamente. ¿Sí? O sea, hay un aumento en la contractibilidad de las cuerdas, lo que explica el aumento de la fase de contacto. ¿Sí? Eso es. O sea, tan simple como eso. Todo está transformado en un gráfico. El problema es que cuando uno ve todo esto, se marea. Por eso les marqué las cosas importantes, lo demás bórrenlo y quédense con esto. La próxima clase vamos a hacer ejercicios. Ajá, matemáticas. Profesor.